Buenas tardes, profesora. Junto a mis compañeros Isabela Reyes, Valentina Vallejos y Carlos Villegas y el que está hablando, José Pablo Sales, les presentaremos sobre la teoría de Griffith, más en específico la tensión de materiales frágiles. La teoría de Griffith explica que las grietas o defectos microscópicos presentes en un material concretan los esfuerzos haciendo que éste pueda fracturarse con cargas menores a las esperadas. Desarrollada por Alan Griffith en 1921, esta teoría establece que una grieta se propaga cuando la energía liberada por su crecimiento supera la energía necesaria para crear nuevas superficies de fractura. La tensión es la fuerza aplicada por unidad de área. En los materiales frágiles, defectos como microgrietas o poros concentran los esfuerzos aumentando la tensión en estos puntos. Esto facilita el crecimiento de grietas y puede provocar la fractura del material. Este es el principio de la base de la teoría de Griffith. ¿Qué son los materiales frágiles? Primero es importante entender que un material frágil se trata de un material que presenta muy poca o ninguna deformación plástica antes de romperse. Soporta la carga de forma elástica hasta alcanzar un esfuerzo crítico, momento en el que ocurre una fractura repentina. Se caracteriza por su alta rigidez, baja ductilidad y poca capacidad de absorber energía. Algunos ejemplos son el vidrio, la cerámica o el hormigón. Alan Arnold Griffith fue un ingeniero y científico británico que en 1921 propuso una nueva forma de explicar la fractura de los materiales frágiles. Él estudió específicamente el vidrio. Observó que los materiales presentaban pequeñas grietas o pequeñas imperfecciones microscópicas, casi imperceptibles al ojo humano. A partir de estas observaciones, desarrolló un criterio basado en la energía, que hoy es considerado la base de la mecánica de la fractura. Principio fundamental. La idea principal de Griffith es que ningún material es completamente perfecto. Todos tienen pequeñas grietas que muchas veces no se pueden ver a simple vista. Cuando aplicamos una carga, el esfuerzo se distribuye de manera no uniforme, haciendo que la carga se ubique precisamente en el extremo de la grieta, haciendo que la grieta comience a crecer de manera rápida y haga que el material se rompa. Esto nos quiere decir que muchas veces las fracturas inician desde un pequeño defecto que puede tener el material. Un defecto que quizás nosotros no vemos. Griffith explicó este fenómeno utilizando el balance de energía. Cuando aplicamos una carga, el material almacena energía elástica. Si el material libera su energía, produce que la grieta se rompa, ya que la energía va a ser mayor. En cambio, si la energía que va a liberar es mucho menor, el material se va a comportar de manera estable y no se va a romper fácilmente. Acá se presenta la ecuación propuesta por Griffith para calcular el esfuerzo crítico que provoca la fractura de un material frágil. Lo importante de esta ecuación no solo es sabérsela de memoria, sino que es fundamental comprender lo que representa cada una de sus variables. Tenemos sigma c, que es el esfuerzo crítico, que es decir, es el esfuerzo máximo que puede soportar el material antes de fracturarse. E, que es el módulo de elasticidad, indica qué tan rígido es un material. Gamma es la energía superficial, es decir, es la energía necesaria para crear nuevas superficies cuando la grieta avanza. Y finalmente A, que es la longitud de la grieta. El esfuerzo crítico es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño de la grieta. Es decir, si la grieta aumenta de tamaño, el esfuerzo necesario para romper el material disminuye.
por lo que un material con una grieta grande será mucho más fácil de fracturar a si tenemos uno con una grieta más pequeña, aunque sea exactamente el mismo material. Esta ecuación nos demuestra que la resistencia de un material no solo depende de sus propiedades mecánicas, sino también de los defectos que ésta contenga. En este gráfico podemos observar cómo influye el tamaño de la grieta. En el eje horizontal tenemos la longitud de esta y en el eje vertical el esfuerzo crítico necesario para producir la fractura. Podemos observar que la curva desciende porque existe una relación inversa entre ambas variables. Cuando la grieta es pequeña, el material necesita soportar un esfuerzo mucho mayor. Sin embargo, a medida que el tamaño de la grieta crece, el esfuerzo crítico disminuye. Esto ocurre porque en la punta de la grieta se produce una concentración de esfuerzos. Cuanto más larga sea la grieta, mayor será esta concentración y por ende será más fácil que esta continúe propagándose hasta finalmente producir la fractura. La teoría de Griffith tiene una gran importancia práctica porque permite comprender cómo se comportan los materiales frágiles y cómo prevenir fallas estructurales. Por ejemplo, en la industria del vidrio y de la cerámica ayuda a mejorar y a comprender los procesos de fabricación y reducir la presencia de defectos que puedan generar fracturas. También en la industria aeronáutica, aunque acá muchos de sus componentes son metálicos, esta teoría fue la base para el desarrollo de la mecánica de la fractura. Gracias a ello se realizan inspecciones periódicas que permiten detectar fallas, pequeñas fisuras, mejor dicho, antes de que se conviertan en una falla catastrófica. En ingeniería civil es muy útil para evaluar elementos de hormigón, ya que este material presenta un comportamiento frágil cuando se trabaja a tracción. Y además es muy útil para los ensayos no destructivos, que son técnicas utilizadas para localizar grietas sin dañar la pieza, permitiendo así verificar si un componente puede o no seguir utilizándose de forma segura. Bueno, y a continuación veremos las limitaciones que tiene la teoría de Griffith en tensión de materiales frágiles. Bueno, alguna de ellas es que principalmente esta teoría fue creada para materiales frágiles, como por ejemplo el vidrio o la cerámica. También que esta teoría no considera los factores externos, como por ejemplo la temperatura, la corrosión, la fatiga, cosas que también tienen que ver con la fractura. Y tampoco describe correctamente el comportamiento de los materiales dúctiles, ya que como bien todos sabemos, estos se deforman plásticamente. Bueno, y un ejemplo cotidiano que puedo dar sería la botella de vino que contiene una pequeña fisura, aunque esa fisura sea prácticamente invisible. Cuando este se golpea, el esfuerzo se va solamente a ese punto y la grieta empieza a crecer rápidamente hasta generar la fractura. Lo mismo pasa con el parabrisas de un auto, la pantalla del celular, y con esto quiero decir que una pequeña grieta puede hacer que el material se rompa con mucha facilidad. Bueno, y en conclusión, la teoría de Griffith tiene muchas aplicaciones en la ingeniería, como por ejemplo se utiliza para diseñar componentes de vidrio y de cerámica, evaluar estructuras de hormigón y realizar inspecciones para detectar grietas antes de su falla. Esto también es muy importante para la industria aeronáutica, donde pequeñas fisuras pueden comprometer la seguridad de la estructura. En general, lo que quiero decir es que esta teoría ayuda a prevenir fallas y diseñar materiales más confiables para las estructuras. Y bueno, aquí está la bibliografía que
de donde obtuvimos la información para crear nuestra presentación. Bueno, acá tenemos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.